Vamos hoy con la palabra del Señor. Hoy traje un tema que se llama Las bendiciones de Dios son incondicionales. ¿Amén? ¿Y por qué traje este tema? Porque todavía hay muchos hermanos y cristianos que todavía tienen muchas dudas con relación y con respecto a las bendiciones que nos habla Dios en la palabra. Las bendiciones están tanto en el Antiguo Pacto, como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces hay muchas inquietudes, muchas dudas. Unos dicen, venga, las bendiciones del Antiguo Pacto son para nosotros en el Nuevo, o no son, o cómo oro yo, si puedo orar con las bendiciones o promesas que están en el Antiguo Pacto, y son muchas dudas. Otros dicen, ¿cómo sé cuando una bendición viene de Dios, cuando no viene de Dios? ¿Eh? Entonces hoy yo traje ese tema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente, se predica mal con el tema de las bendiciones. Muchos enseñan que sin obediencia no hay bendición. Eso enseñan muchas iglesias, que sin obediencia Dios no nos bendice, ¿sí? Y en primer lugar, este pensamiento o esta enseñanza que están dando algunos surge por falta de conocimiento del nuevo pacto, ese pacto del mensaje que Dios nos dio en el Evangelio. Y no lo han entendido así, y por eso hay confusión. Siguen enseñando de que si nosotros no obedecemos, Dios no nos va a bendecir. Y es por eso que la mayoría de las religiones o iglesias tradicionales, tanto tradicionales, estoy hablando de iglesia católica y cristianas tradicionales, siguen enseñando esto, donde también nos dice, si tú te portas bien y haces las cosas bien, Dios te bendice. Pero si tú te portas mal y haces lo malo, pues no recibirás la bendición, y algo más, te vas a ir al infierno o Dios te va a castigar. Eso es lo que la iglesia tradicional está enseñando, ¿sí? Y es triste ver cómo estas iglesias siguen predicando este mensaje que nosotros llamamos religioso, porque eso no es lo que está diciendo en el nuevo pacto. Y ahorita voy a explicar porque algo de cierto sí es cuando vamos al antiguo pacto, ¿sí? Y con este mensaje, ¿qué es lo que consigue? Este mensaje consigue es que la gente siga caminando angustiadas, preocupadas, ¿cierto? Por no poder recibir las bendiciones de parte de Dios. Porque hay gente que dice, ay no, yo hice lo malo. No, es que si yo hice eso, Dios ya no me va a bendecir. Yo estaba orando por eso, pero es que no hice tal cosa, y entonces yo sé que Dios ya no me va a bendecir. Es más, Dios me va a castigar porque yo hice todo lo contrario. Y la gente sigue realmente pensando en ese Dios castigador, en ese Dios que cree que nos está pidiendo algo para podernos bendecir, y no es así. Como podemos ver, Dios no actúa de esta manera. Dios es un Padre amoroso que ama a sus hijos. Dios es un Padre que no nos pide nada a cambio para bendecirnos. De hecho, en el Nuevo Pacto, en Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Eso dice Efesios 1:13. Y cuando leemos este pasaje, hay una cosa. Las iglesias dicen, Dios te va a bendecir, te va, o sea, es futuro. Pero este pasaje en el Nuevo Pacto que dice que ya Él nos bendijo, ya nos bendijo. Y en segundo lugar, vemos que en este mensaje no hay ninguna condición. No nos está colocando ninguna condición Dios para podernos bendecir, o para que podamos ser bendecidos. Pablo aquí no nos enseña en este mensaje que la bendición se consigue a través de la obediencia. No, aquí no está diciendo Pablo eso. Aquí lo que Pablo está diciendo es que la gracia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya hemos sido bendecidos, y ya no tenemos que ayunar, ya nosotros no tenemos que clamar al Padre para que nos dé lo que Él ya nos dio hace 2000 años en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que decretar, ya no tenemos que gritar, ya no tenemos que profetizar, solo hay que creer y algo más,
disfrutar y vivir de las bendiciones que Dios nos dio. Y cuando creemos en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, podemos vivir en esas bendiciones de Dios, y esa bendición que ya Dios lo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice acá? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. O sea, ¿cuál vida? Esta vida. Dice, todas las cosas ya nos han sido dadas. O sea, Él ya nos dio todo. Nosotros no tenemos que ir a pedir lo que Él ya nos lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia tradicional no ha entendido, o si lo ha entendido no lo quiere predicar. No ha entendido que ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Bueno, ¿y qué pasa si nos falta algo? Porque unos dirán, no, pero es que me falta algo. Entonces yo pregunto, ¿será que Él nos va a pedir obediencia para que si algo nos hizo falta, Dios nos dé? No, Dios no nos va a pedir. Simplemente Él dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria a Cristo Jesús. O sea que si nos falta algo, si es que nos falta, yo digo no, yo para mí digo no nos falta nada, porque la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue completa, perfecta y fue suficiente. Pero por si acaso algunos dicen es que me falta eso, dice pues yo les voy a suplir, no porque me obedezcan, no por lo que ustedes son, simplemente yo les voy a bendecir conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, los que enseñan este mensaje, que sin obediencia no hay bendición, están justificando a los que piden el diezmo, ¿sí? Con la promesa de que recibirán más si el pueblo da más, ¿sí? Que si usted siembra, que si usted da más, entonces vas a recibir mucha más bendición. Pero ¿qué dice la palabra? No importa si usted da más o da menos, usted y yo ya fuimos bendecidos. Muchas iglesias dicen, tienen que dar, y es que si usted da, dice como el que siembra escasamente, el que da más, o sea, esa es la palabra que dice en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, y entonces en la medida que usted da más, usted recibe más. Pero no es por eso que nosotros hemos sido bendecidos, es por lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. En el nuevo pacto, el solo hecho de ser hijo y ser hija de Dios, ya tenemos esa bendición. Y Dios nos amó, nos ama y nos amará por siempre. Y siempre nos bendecirá, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. O nosotros los padres que somos padres aquí, cuando nuestros hijos nos piden las cosas, aunque nosotros sí como padres terrenales a veces pedimos resultados, ¿no? A veces los hijos nos piden ciertas cosas y nosotros sí decimos, sí, te voy a dar esto, pero sí tal cosa. Eso somos nosotros. Pero Dios Padre no hace eso. Él no está esperando nada a cambio de nosotros. Esa es la diferencia. Porque nosotros como papá a veces sí hacemos eso, ¿sí? Pero Dios no. Dios porque nos amó, nos escogió, Él nos da y nos dio lo que nosotros necesitamos. También debemos recordar que las bendiciones que se hablan y que habla la iglesia tradicional viene de la ley mosaica o el antiguo pacto. El antiguo pacto fue entre Dios y el pueblo de Israel. Y las promesas y las bendiciones del antiguo pacto, tenían unas condiciones, porque era un pacto condicional. Si el pueblo cumplía todos esos mandamientos y esos decretos y esas ordenanzas, que no solamente eran 10 mandamientos, sino eran 613 leyes y ordenanzas, si ellos cumplían eso y obedecían, todas serían que eran bendecidos. Pero si no las cumplían,
entraban en castigo y entraban en maldición. Esa es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. Yo vuelvo y repito, y aquí el pastor Néstor y todos siempre hablamos de esto porque a veces la gente no tiene claro que el antiguo pacto fue entre Dios y su pueblo y el nuevo pacto fue entre Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo pacto es un pacto incondicional. Nosotros no tenemos que hacer nada, ya Cristo lo hizo en la cruz. Todo el castigo que era para nosotros, los hijos que estábamos en desobediencia antes de conocer de Cristo, todo ese castigo recayó sobre el Hijo de Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya fuimos redimidos y justificados por la sangre de Cristo. Esa es la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. La mayoría de los cristianos venimos de un trasfondo católico, casi todos aquí pasamos por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica pues viene de Roma y allí ellos adoptaron la ley mosaica y la Iglesia la impuso, pues católica la impuso dentro de su Iglesia. Y luego cuando vinieron los misioneros, los primeros misioneros que vinieron de Estados Unidos, pues también la impusieron acá y los primeros misioneros y pastores empezaron a enseñar esto, empezaron a enseñar la ley. Pero la ley es otro tema, para nosotros la ley no aplica, no aplicó y nunca aplicará. Porque la ley fue para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Deuteronomio 28, 1, 2, y estoy hablando del antiguo pacto, porque es que esto hay varios versículos, pero solo traje 2 para realmente no irme tanto allí al antiguo pacto, pero para que nos quede claro el tema de las bendiciones. En Deuteronomio 28, 1, 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y muchas iglesias siguen predicando este pasaje. Y si usted va a Deuteronomio, también 28 en el 29, habla de todas las maldiciones en las cuales el pueblo caía por no cumplir con los mandamientos, por no cumplir con toda la ley, ¿sí? Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, muchas iglesias se cogen de estos versículos. Usted quiere ser prosperado, iglesia, tiene que esforzarse. Usted tiene que ser valiente y esforzarse. Usted tiene que cumplir los mandamientos y vas a ver cómo Dios te prospera. Eso es lo que hoy en día nos están predicando. Este pueblo de Israel tenía que esforzarse para cumplir toda esa ley. El pueblo de Israel no podía apartarse de ninguna de estas ordenanzas para ser prosperado en todo. En el nuevo pacto ya no tenemos que cumplir ninguna ley, ni nos tenemos que esforzar, pues hubo alguien que ya lo hizo por nosotros, Cristo Jesús. Con la muerte de Jesucristo, la ley quedó abolida. Este versículo es súper importante que nosotros que caminamos en el nuevo pacto, en la nueva identidad, Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de todos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades y toda la ley. O sea, la ley quedó abolida en la cruz. Amén. Y es por eso que nosotros, como pueblo cristiano, hoy debemos entender el verdadero significado y entender el nuevo pacto y no dejarnos confundir. Mire, cuando yo hace 15 días prediqué sobre el pastor y que las ovejas escuchan la voz del pastor. Cuando nosotros entendemos la palabra, cuando entendemos qué es lo que quiere decir la palabra, pues simplemente no nos dejamos engañar, ¿sí?, por
evangelios que no provienen realmente del Señor, por palabras de otras personas que lo que hacen es confundir, engañar a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra. El nuevo pacto es el pacto de gracia, es el pacto de la sangre, es el pacto donde realmente Jesucristo lo dio todo por la humanidad. Y la mayor bendición que Dios Padre nos pudo haber dado fue haber dado a su Hijo por nosotros, por toda la humanidad. Esa es la mayor bendición. A veces dice, ¿cuál es tu mayor bendición? Uno dice, mi mayor bendición es mi hijo. Mi mayor bendición es mi esposo. Mi mayor bendición es Cristo. Porque yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Esa es la mayor bendición que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso yo prefiero vivir, no sé, la gente, yo prefiero vivir con las bendiciones y promesas del nuevo pacto, porque yo no tengo que hacer ya nada, no tengo que hacer ritos, no tengo que flagelarme, no tengo que hacer nada, solo tengo que creer y disfrutar de las bendiciones que ya he recibido. Por eso todos aquellos que dicen que cumplen la ley, no se atreven a enseñar lo que nosotros enseñamos hoy en día acá, que es la verdad de Cristo, porque saben que nadie puede cumplir ese requisito que Dios estableció en el antiguo pacto. Nadie. El pueblo de Israel, por más que quisiera cumplirla, se esforzaba por cumplirla, nunca las iba a poder cumplir. Tenía que venir alguien que muriera en la cruz para que ellos pudieran ser y pudiera abolir la ley y ellos pudieran ser redimidos. Cristo Jesús. Por todo esto, el nuevo pacto es mejor y ha sido establecido sobre mejores promesas. Entonces a veces le dice a la gente, dice, no, pero es que a mí me encanta el Antiguo Testamento porque es que hay más promesas y a todos nos enseñaron. Yo me acuerdo que yo me recitaba y empezaba a orar con todas las promesas y todo lo que nos daban en el Antiguo Testamento. Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos orar. Yo puedo orar con esto, pero trayéndolo al nuevo pacto, trayéndola después de la cruz, yo puedo orar con eso. Pero me decían, y entonces esas bendiciones no son para nosotros. Pues si nos vamos al texto, esas bendiciones eran para el pueblo de Israel, ¿verdad? Eran para el pueblo de Israel. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también tenemos promesas y las vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que hay que escudriñar la palabra y hay que leerla, ¿verdad? Pero a veces nosotros, pues, y es normal, porque a nosotros, como vemos, nos enseñaron a orar así, y nos encantaban todas esas promesas y todas esas bendiciones que estaban allí. Pero lo importante es que nosotros entendamos cuáles son las promesas del nuevo pacto, que dice que son mejores que el antiguo, exacto. Porque dice que eso está en Hebreos, que han sido establecidas el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y las cuales podemos disfrutar nosotros hoy en día. ¿Amén? Ok, Primera de Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para mí no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia, dice, de Dios en mí. Entonces Pablo nos dice que la gracia obraba en su vida. La gracia obra ahora en la vida de nosotros. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios, no por buenas personas, porque es que yo voy todos los domingos a la iglesia, es que yo ayudo al vecino, es que yo ayudo a los pobres, es que yo oro. No, usted y yo somos lo que somos por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros. La gracia de Dios no nos llevará al pecado, que es lo que algunos dicen que hace la gracia. Hay algunos que nos critican, ya nos están criticando y diciendo, no, es que esos están ahora dice que es en la gracia, y entonces ellos ya dicen que Cristo lo hizo todo en la cruz, entonces pueden pecar y seguir pecando. La gracia no es eso, la gracia no nos da licencia para pecar, y eso es importante que lo tengamos claro. Al contrario, es una línea mucho más delgada que hay. Cuando nosotros estamos en la gracia, y yo entiendo lo que realmente yo soy, yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz,
yo hago todo lo que yo hago, lo hago por Él, para Él y en Él. Y no lo hago por obedecer, lo hago por amor al Padre, por amor a lo que Jesucristo hizo. Y cuando yo entiendo quién soy en Cristo, pues no le doy cabida al pecado. No peco, como dicen acá, licencia para pecar, no lo voy a hacer. Cuando realmente yo entiendo la palabra, cuando estoy escudriñando la palabra, cuando voy a mi lugar secreto, cuando estoy en esta constante comunión con el Padre, pues no le voy a dar cabida para que el enemigo venga a colocar pensamientos en mi mente para confundirme o para distraerme. Amén. Por eso el Evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje de gracia, es un mensaje de libertad, de amor, es un mensaje de vida, por lo cual, por su gracia, nosotros hemos sido aceptados en el amado, se dice la palabra, que hemos sido aceptados en el amado, hemos sido justificados, lavados y redimidos, salvados y bendecidos, que es el tema de hoy. Hemos sido, ¿qué? Bendecidos. Pero también por otro lado, otros creen que las bendiciones, y eso lo encontré, me gustó un mensaje de un pastor que decía que muchos creen que las bendiciones se pueden cocinar y vender como recetas. Eso sí lo copié. Y entonces hay libros que dicen 3 pasos para la victoria, 2 pasos para la vida eterna, 4 pasos para tener éxitos en la vida, 3 pasos para la madurez espiritual, 8 pasos para vivir en la bendición. Y empiezan a hacer recetas para que nosotros podamos recibir, cómo recibir las bendiciones que Dios ya nos dio. ¿No han escuchado ustedes estos temas? Pues yo sí. Nosotros no necesitamos nada de esto, porque nosotros ya hemos sido, ¿qué? Bendecidos. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, recibí al Señor en mi corazón, yo compré muchos libros, porque en esa época habían muchos pastores que estaban siendo famosos, Benny Hinn, Castellanos, Joy Meyer, todas estas, y eso yo compraba libros y yo leía libros y cómo ser una mujer de Dios, y cómo ser una buena madre, y cómo ser una buena esposa, cómo recibir las bendiciones de Dios, y yo leía y leía y leía y leía, y llegué a la conclusión que el único libro que me ayudó fue la Biblia. Porque aquí están escritos todo, están todas las bendiciones y todas las promesas. Ahora, no quiere decir que todos los libros que se escriben son malos, porque hay libros. ¿Cuáles libros a mí personalmente me gustan? Libros donde den los testimonios de Dios, donde Dios ha transformado vidas, donde la gente cuenta su testimonio y cómo Dios se reveló a sus vidas y cómo hubo un cambio y Dios transformó su vida. Esos libros a mí me gustan, me parecen interesantes. Los libros de fe, donde la gente de verdad obra por esa fe que es en Cristo Jesús. Hay libros que son muy interesantes, pero no quiere decir que ahora diga, no, la pastora está diciendo que no le damos ningún libro. No, hay libros que son muy interesantes y que se pueden leer. Pero al final yo creo que lo que necesitamos es confiar en Dios, y en lo que ahora somos, en lo que ahora tenemos, ¿sí? Descansando en Él, en lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, es creer en lo que Él ya ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros. No permitamos que nada nos distraiga de esas bendiciones que ya Dios nos dio, y disfrutemos de lo que nuestro Dios Jesucristo nos ha dado con su corazón. Seamos también agradecidos con lo que Dios nos ha dado. No busquemos lo que ya tenemos. Muchos no disfrutan lo que tienen por estar anhelando otras cosas. Muchos tienen ya las bendiciones, pero el ser humano siempre quiere más. ¿Tiene un carro? No, yo quiero 2 carros porque pico y placa. ¿Sí o no? ¿Tiene una casa? No, yo quiero más casas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener. Ahí lo interesante es dónde está puesto su corazón. Hay un proverbio que dice que donde están las riquezas, allí está su corazón. Que las bendiciones que Dios nos dé no nos alejen de Él, porque hay muchas bendiciones que nos alejan. Dios ya nos ha bendecido. Y hay algo que me gustó de Néstor, que no lo entendí así, y es que de antes de que nosotros naciéramos,
Dios ya nos había provisto de todo. O sea, cuando nosotros llegamos aquí a la tierra, ya venimos con las bendiciones. Ya va, porque dice que ya nos bendijo. O sea que ya aquí en la tierra nosotros solamente tenemos que creer para empezar a vivirlas aquí en la tierra, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas que Dios les da esas bendiciones aquí, como ya las vimos en el versículo anterior, aquí en esta vida. Pero en un momento dado se van tras las bendiciones y se olvida de quién le dio las bendiciones. Y entonces anhelan un buen trabajo y Dios les da el trabajo, pero ya el trabajo los ocupa tanto tiempo que se olvida del que le dio el trabajo. Y eso pasa. Ay, es que no me queda tiempo. Y resulta que sí hay tiempo, porque Dios, cuando uno tiene en su corazón realmente agradar a Dios, aunque ya le agradamos, pero cuando hablo de agradar, de hacer las cosas para Dios, pues el tiempo nos debe alcanzar. Y si tenemos tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con la familia, aún con los amigos, pues hay tiempo para Dios. Todo depende de nosotros, que el primer lugar lo ocupe Dios, que el primer lugar no lo ocupe las demás cosas, ni las personas, ni las circunstancias. Nunca nos olvidemos de quién nos dio las bendiciones. Amén. Entonces no permitamos que nadie nos distraiga las bendiciones que Dios ya nos dio. Tenemos que ser cristocéntricos. Dios nos ha dado muchas bendiciones y algunos se preguntarán, ¿cómo es que yo sé si esas bendiciones vienen de Dios? Pues hay un versículo en la Biblia que a mí me impacta muchísimo y que es muy cierto. Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El ser humano siempre ha intentado enriquecerse por todos los medios posibles. Ha enfocado más el enriquecimiento solo en lo económico, ¿cierto? Cuando uno habla de riqueza o enriquecerse, siempre uno se va al tema monetario. ¿Cómo es que voy a ir yo ahí? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir? ¿Cómo es que se me va a multiplicar el dinero? Sin entender, observar la gran riqueza que sí existen en otros aspectos de nuestra vida, como es la familia, como es la amistad, como son los hermanos en la iglesia. Uno se enriquece con ustedes acá. Yo como pastora me enriquezco con muchos que comparto, que a veces llamo y trato de acercarme, de hablar. Eso me enriquece el testimonio de cada una de las personas, es la amistad, la familia, no solamente es el tema económico. Dios tiene un plan extraordinario para que seamos enriquecidos y para que podamos discernir si esa riqueza proviene de Él o no viene de Él, ¿sí? Y la más grande riqueza que podemos tener, ya lo dije ahorita, es saber que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Es decir, que si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Yo estoy completa en Cristo, estoy completa en Él. Y entonces lo que dice este versículo es algo muy verdadero, ¿sí? Yo solamente no puedo pensar que el enriquecimiento viene por la parte económica. Dios nos puede también bendecir de muchas otras maneras que nos llenen de gozo, de alegría y de amor. Y hay bendiciones que inclusive llegan a nuestras vidas, como dicen otras personas, sin siquiera esperarlas. Yo digo, sin siquiera esperarlas, aunque sí sabemos que ya, porque Dios ya en lo espiritual nos los ha dado, ¿sí? Pero muchas veces uno no ha esperado, cierto, por decir algo, un ascenso. Usted está en su trabajo y de pronto viene un ascenso. Pues Dios sí ya tenía planeado ese ascenso para ti, pero tú no lo tenías previsto. Y tú dices, wow, sin pedirle, y mira a Dios cómo me dio ese ascenso, ¿sí? Y es que nosotros no necesitamos pedirle nada a Él, porque Él ya nos lo dio espiritualmente. Entonces hay cosas que aunque nosotros nos sorprendan, no nos deberían sorprender porque ya han sido dadas en lo espiritual, pero nos sorprenden aquí en lo natural, ¿verdad?
Eso es lo que, exacto, porque ya digamos que se está cumpliendo lo que acabamos de leer en el versículo 1:3 de Efesios, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que pasa es que esa bendición se está haciendo realidad, se está materializando aquí en esta vida. Pero muchas veces las personas que no conocen de Dios, pues no entienden, es que ya nosotros fuimos bendecidos y que ahora estamos recibiendo esa bendición por la gracia de Dios. Dios nos puede bendecir de muchas maneras, como ya lo dije, con un mejor trabajo, con un hijo, porque hay personas que de pronto al comienzo no pueden tener un hijo, pero Dios los bendice dándole ese hijo, ¿sí? Una familia unida, también nos bendice con humildad, con sabiduría. Eso es bendición, no solamente lo material. O sea, es una bendición que nosotros seamos sabios para dar un consejo. Es una bendición que nosotros seamos humildes para poder recibir de otras personas. Hay personas altivas que no reciben de otras. Y más cuando de pronto es una persona que no es estudiada, o es una persona que eso, y vienen de pronto y le dicen algo, se sienten. Eso no es humildad. Entonces la gente que es humilde, eso es una bendición. Poder recibir de otras personas, tener un corazón enseñable. Eso es bendición. Tener todos los días la gracia y el favor de Dios, eso es una bendición. Que donde vayamos nosotros, no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Es la gracia y el favor de Dios con nosotros donde quiera que vamos. Entonces Dios nos puede bendecir de muchas maneras. El solo hecho de respirar, ¿no es una bendición? Nos levantamos y, uy Señor, gracias porque hoy estoy viva y puedo respirar, porque puedo ver, porque puedo oler, porque puedo sentir. ¿Cuántas personas no se pueden ni siquiera levantar porque están postrados en una cama? Y lo más triste es que ni siquiera conocen de Dios. Nosotros tenemos la bendición que hemos conocido a Cristo y que Él nos hizo libres, que nos sanó y nos salvó. Eso es una bendición. El solo hecho de levantarnos y respirar y decirle, Señor, gracias por este nuevo amanecer, gracias porque yo estoy sana, porque estoy salva, gracias por este sol que está alumbrando, por esta lluvia que está cayendo, Señor, gracias por este techo que hoy yo tengo y que puedo vivir, donde puedo vivir. Eso es una bendición, por ese trabajo, Señor. Pero a veces esperamos otras cosas, y yo digo, Dios es un Dios responsable, Dios es un Padre responsable. A veces queremos cosas que sabemos que en el fondo no es la voluntad de Dios. Y digo, ¿por qué Dios es un Padre responsable? Porque Dios, no, como dice la palabra, Dios no nos va a dar algo que después se vuelva en amargura o en tristeza, o estemos llorando. Entonces Dios, o lo mismo, nosotros como papás le vamos a regalar algo a nuestros hijos que sabemos que no va a ser bendición. O sea, yo no le puedo regalar a mi hijo de 7, 8 años un carro cuando sé que ni siquiera tiene una licencia, ni siquiera sabe, ni alcanza a ver por el timón para manejar. O sea, yo no le puedo regalar un carro a un hijo menor de edad. Así es Dios con nosotros. Él es un Padre responsable. Él nos da a nosotros y suple todas nuestras necesidades y a veces nos da aún más de lo que nosotros le pidamos, pero con responsabilidad. Y a veces nos quejamos, pero ¿por qué Dios no me da esto? ¿Pero por qué Dios no me da aquello? ¿Y qué hay de todo lo que te ha dado? ¿Le has dado gracias a Dios por lo que ya te dio? Por la familia que tienes, por la casa que tienes, por el carro que tienes, por el trabajo que tienes, por la salud que gozas. Ya le dio gracias a Dios por eso. Entonces a veces estamos siempre pensando en tener más, pero no somos agradecidos con lo que Él ya nos dio. Ahora, las bendiciones, para saber si las bendiciones vienen de Dios o no, pues yo digo que las bendiciones de Dios, como dice la palabra, enriquecen y nos ayudan a crecer. Cuando las bendiciones vienen de Dios, uno, nos enriquecen. 2, nos ayudan a crecer, porque cada bendición que Él nos da con un propósito. ¿No se han dado cuenta? Con un propósito. Él siempre, en el momento de pronto no entendemos por qué me dio esa bendición, pero más adelante nos va a enseñar por qué nos dio esa bendición.
Ahora, las bendiciones de Dios son para compartirlas. Iglesia, las bendiciones de Dios son para compartirlas. Amén. Se preguntarán muchos, pero ¿cómo así? Claro, cuando tú compartes con otro lo que Dios te da, pues además de que Dios ya te bendijo, pues eres bendición para otras. Tú te vuelves bendición para otra persona. Yo me acuerdo cuando el Señor y quiero un testimonio pequeñito, cuando el Señor me regaló la casa en la que ahora vivo. Recuerdo que yo me separé y perdimos todo con el esposo que tenía, el papá de mi hijo. Y yo empecé a orar, ya era cristiana, en la ley, pero ya conocía al Señor. Ley así cuadriculada, pero bueno. Y yo me movía mucho en oración con señales, ¿no? Y entonces yo le empecé a orar al Señor, Señor, quiero una casa. Pero me acuerdo tanto que yo solamente le dije, Señor, yo quiero una casa para mí. Yo le dije, Señor, yo quiero una casa donde mi casa sea una casa de oración, donde toda persona que llegue allí sepa que tú habitas allí. Y no sé si los que han ido allí a mi casa, yo tengo una palabra que está en 2 de Crónicas, que ahora yo pondré mis ojos en esta casa y esta es casa de oración. En esa época me encantó ese versículo y lo puse. Y yo oré mucho y cuando Él me la dio, pues en respuesta a eso yo puse ese versículo en mi casa. Y yo le oré así también y dije, y también quiero una casa, Señor, donde yo pueda alojar a mi familia. Porque yo soy la única que vivo aquí en Bogotá, mi familia vive afuera. Pues déjeme decirle que desde que el Señor me regaló mi casa nunca he estado sola. En primer lugar, siempre ha habido grupos de oración, y Nancy que ha estado, y Luz Marina, que son las que han estado mucho tiempo, siempre ha habido grupos de oración en mi casa. Siempre se ha compartido la palabra. Todas las personas que llegan a mi casa salen conociendo al Señor. Los domingos no se negocian en mi casa, el que esté de visita viene a la iglesia, si quiere venir, y si no, si hay otro programa después de la iglesia, no se negocia, y no es que esté en la ley ni nada, sino es algo que hay en mi corazón y que todo el mundo respeta. Y entonces, digamos que el Señor le cumple a uno con lo que uno le pide. En esa época yo le pedía, ahora ya no pedimos porque ya nos dio, pero en esa época yo pedía así. También mi casa es casi un hostal, siempre hay gente en mi casa, todos los que van allá hay gente. Mis sobrinos todos han venido a mi casa a estudiar a la universidad y se van, ¿verdad? Solo hay 2 que no se han querido ir, no mentiras, están ahí en mi casa, ahí está uno, el mono, y se quedan, pero es una bendición. Y yo digo que es una tremenda bendición que nunca, como dice este versículo, añadió tristeza, jamás. Siempre ha sido una bendición que enriquece, porque a través de las personas que van allí, a través de mi familia, ha sido una gran bendición poderle servir a todo el mundo. Mi madre que vive conmigo, ella la conocen en todo, mi mamá la conocen, ahí es la que evangeliza. Ella va y Nancy evangeliza y traen la gente a la casa, ¿sí? Y ha sido una gran bendición también porque nunca ha hecho falta nada en mi casa. O sea, mi casa que yo la saqué a 15 años, la pagué en 6. El Señor me dio para pagarla en 6 años. Entonces eso es una bendición. Porque cuando yo oré, cuando iba a comprar esa casa, yo oré, le dije, Señor, esto viene de ti. Y empecé a orar. Y cuando oro y le pido al Señor si es la voluntad, yo debo sentir paz. Si yo no siento paz, yo no avanzo en nada, en un negocio, en alguna decisión que yo vaya a tomar, yo no. Es algo, si yo no siento paz, digo, Señor, no voy. Si tú no vas a ir conmigo, como decía Moisés, yo no voy. En mi casa no hace falta nada, nunca ha hecho falta el alimento, nunca ha hecho falta para pagar nada. Eso es una bendición de Dios. No sé cuál sea la tuya, pero solo le digo, tú también tienes bendiciones. Dele gracias a Dios por esa bendición que ya Dios te dio y comparta con los demás. Los que van a mi casa, Patricia, casi no se quieren ir de mi casa, ¿sí o no? Llegan allá el tintico, el postrecito, y son las 7 y las 8, y todo, y no se quieren ir. Y yo entonces me toca ponerles, no, mentiras, no. Y yo le doy gracias a Dios y la gente dice, su casa es muy amañadora.
Y yo digo, sí, es que el Espíritu de Dios está acá. Y hay gente que no es cristiana. A veces yo invito a los de mi oficina. Hace poquito los invité porque querían ver las fotos de todo el paseo que hice. No, eso hasta llegamos a las 4 y nos vamos a las 5. Yo, perfecto. 6, 7, yo miraba el reloj. Y nada, 8, se fueron a las 10 de la noche. No, es que no sé qué tiene su casa, pero no nos queremos ir, dicen ellos. Ellos no saben, pero yo sí sé. Es la presencia de Dios, es esa paz de Dios que está ahí en ese lugar. Amén. Entonces ustedes también son bendición. Ustedes, el Señor también les ha bendecido. Compartan la bendición que Dios ya les dio con otras personas. Y van a ver lo rico y lo chévere que se siente. Entonces, cuando las bendiciones vienen de Dios, estas no añaden tristeza, porque ¿viene de dónde viene? Viene del Señor. Y todo lo que viene del Señor es bueno. La palabra en Génesis dice que todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. O sea que Él no puede darnos algo donde después venga con tristeza o con amargura, ¿sí? En ningún momento. Lo que pasa es que hay circunstancias o momentos en que nosotros tomamos decisiones, ¿cierto?, que creemos que las bendiciones son de Dios y resulta que no vienen de Él, no vienen de Él. Y cuántas personas, por decirlo así, han luchado por conseguir algo que quieren tener. La gente dice, yo quiero tener esa casa, o yo quiero tener ese carro, o yo quiero tener un esposo así, asá, no importa lo que sea. ¿Y acaso ahora? No, van y lo consiguen en sus fuerzas. Inclusive a veces oran. Es que yo oré al Señor para ese crédito hipotecario porque yo quería esa casa o ese carro. Yo oré al Señor. Y yo les pregunté, ¿el Señor qué te dijo? Pues no, Él no me dijo nada, pero yo creí que era el Señor y yo la compré. Y después está llorando por las cuotas porque no tiene para pagar las cuotas, o porque la administración es muy costosa, o porque el impuesto del carro es alto. ¿Sí ves? Y entonces viene del Señor la bendición. No, tú te metiste en eso. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. La persona, y pasa mucho en el área emocional, los que estamos solos, ¿sí o no? Estamos orando por una pareja, entonces debe ser ese sí es, Señor, y empiezan a orar. Y la gente a veces no espera. Yo creo que ese sí es porque es que vino a la iglesia 2 veces. Y entonces ese es porque vino a la iglesia 2 veces. Exacto. Y yo sé que el Señor la va a convertir y esa es o ese es. ¿Sí o no? Y empiezan una relación y luego se van a vivir o se casan y resulta que eso se les volvió en amargura, en problemas, en peleas, en todo, en maltrato físico, hasta verbal. La persona nunca más volvió a la iglesia, pero entonces ¿era el Señor? No. Entonces esa bendición añadió ¿qué? Tristeza, amargura. No viene del Señor. No era, eso no es. Claro, pero aún así el Señor en su infinita misericordia nos saca de todo esto. Pero a lo que hoy es eso, que nosotros no podemos tomar decisiones guiadas por nuestras emociones o por lo que creemos que son mejor para nosotros. El único que sabe lo que es mejor para nosotros es Dios. Él es el único que sabe cuál es nuestra necesidad y Él es el único que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. No nos afanemos. Yo llevo mucho tiempo orando por una pareja. Si el Señor me la da, aleluya, amén, como decimos. Si no, no pasa nada, no importa. Lo tengo a Él, que Él es mi esposo, que me ha dado todo y no me ha pedido nada a cambio. Es mi esposo y me suple todas mis necesidades. Qué mejor esposo que Él, ¿sí o no? Los jóvenes que están orando por parejas, no se afanen. Dios tiene la pareja correcta y perfecta por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se afanen, no tomen decisiones equivocadas y apresuradas porque después va a ser para tristezas. Amén. Amén. Entonces hay bendiciones que supuestamente provienen de Dios, pero no vienen de Dios. Vienen de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos, Y yo siempre les doy un consejo. Venga, cuando vayan a tomar una decisión, pregúntenle a Dios, ¿esto que voy a hacer viene de ti, Señor?
¿Voy a hacer lo correcto? ¿Me conviene Dios? Yo siempre le digo a Dios, muéstrame. Y el Señor sí le muestra a uno. Hay gente que dice, no, pero es que el Señor no me habla. No, sí, que quiera escuchar otra cosa es diferente. Pero Dios sí nos habla. Si yo voy a tomar una decisión, tengo que preguntarme, ojo con esto, si la decisión que yo voy a tomar va a bendecirme no solamente a mí, sino a las personas que me rodean. Porque hay bendiciones que uno cree que para mí son chéveres, pero resulta que se vuelven en amargura y tristeza para las personas que están a mi alrededor. Entonces, un ejemplo, el padre de familia que tiene su familia y de pronto le dan un ascenso, pero le dicen que se tiene que ir a otra ciudad. Entonces, sí, mira, hija, nos vamos porque esta es la oportunidad, pero nunca le preguntan a Dios si realmente eso es una bendición. Entonces el Señor se va primero porque después lleva a la familia y empiezan los problemas porque la familia no se quiere ir o qué sé yo, lo que sea. Entonces esa bendición se le volvió, no lo enriqueció, sino se lo volvió en tristeza y en pelea y en discordia con su familia. Entonces siempre preguntémosle a Dios, ¿esta decisión que voy a tomar me afecta a mí para bien y a mi familia o no? Y el Señor te va a empezar a dejar ver las cosas, ¿sí? Cuando voy también a cambiar el trabajo, no lo miremos solamente por el dinero. Pues chévere que nos paguen más. ¿A cuánto no les gustan que nos paguen más? A todos. Pero ¿cuánto tiempo más voy a tener que trabajar? Si en el trabajo donde estoy me gano 100 pesos menos, pero trabajo hasta el viernes, tengo paz, tengo tiempo para muchas cosas, hacer otras actividades, pero el nuevo trabajo me requiere hasta el sábado y muchas veces hasta el domingo porque nos volvemos empleados de confianza. En las empresas ahora le llaman así, entonces lo llaman a uno el sábado, el domingo, el lunes festivo. Y esa paz que tenías se te fue. Cambiaste dinero por paz y gozo. Preguntémosle a Dios que si es del Señor. Ajá. La persona con la que estoy saliendo es la correcta. Esa persona, como dicen en el mundo, ¿me suma o me resta? Esa persona realmente está conociendo a Dios. ¿Estamos caminando de acuerdo los dos? ¿O yo estoy yendo a la iglesia y la otra persona está en el mundo? Déjame decirte que si la otra está en el mundo no es de Dios, porque están en yugo desigual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Están en yugo desigual. No es que más adelante va a la iglesia, no es que más adelantico no. Cuando te cases con esa persona o te vayas a vivir, ahí vas a empezar a ver que no era la voluntad de Dios. Pero a veces nos empecinamos, porque es que es tan bonito, ay, es que es tan, ay, me trata tan bien, ay, no, él sí es de Dios. Me abre la puerta del carro, me corre la silla. Eso es de novios. Pero espere más adelante. Ojo con eso. Le da con la puerta del carro. Después te da con la puerta. Después súbate, pero al andén porque te arrollo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta todas esas cosas. No tomemos decisiones apresuradas. Que no te fue bien en una relación, no importa. Listo, todos podemos caer. No es cuántas veces tú te resbalas y te caes, sino es cuántas veces tienes la capacidad para escuchar la voz de Dios y levantarte y comenzar de nuevo. Dios siempre está ahí, Dios siempre está esperándonos que vayamos al lugar secreto, que vayamos y compartamos con Él. Él no nos pide nada a cambio. Las bendiciones de Dios no nos piden nada a cambio. Las bendiciones de Dios no son condicionales, son incondicionales. ¿Qué tenemos solamente que hacer? Amarlo, creer en Él y disfrutar de las bendiciones que Él ya nos dio. Cuando tome una decisión, pregúntele a Dios. Y no se apresure, Él te va a hablar. ¿Cómo te habla? Vaya a la palabra. ¿Cómo te habla? Venga a la iglesia a través de las prédicas, ¿sí? Pide un consejo. Hay muchas personas que te pueden aconsejar. Aquí en la iglesia está Néstor, estoy yo. Hay muchas personas que podemos aconsejarlas. Y ustedes saben que nosotros no vamos a aconsejarlos en las emociones ni en la carne. Los vamos a aconsejar conforme a lo que está en la palabra, ¿sí? Entonces es importante eso. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Siempre que tomemos una decisión, acuérdense de este versículo. Me va a enriquecer, es para bien, es para bendición, no solamente de mí y de mi familia. Y vas a ver
que te evitarás muchos problemas si vas a tomar decisiones que no vienen del Señor. Vamos a dejar ahí y después vamos a seguir con bendiciones y mejores promesas del nuevo pacto, ¿vale? Tobe continuará. Vamos a orar, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, tú que moras en nosotros y que te mueves con nosotros con poder y autoridad, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por lo que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, oh Señor. Gracias por esas bendiciones con las cuales tú nos has provisto en lo espiritual y aquí en lo terrenal, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el bienestar. Te damos gracias por cada cosa que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por nuestras familias, Señor. Te damos gracias por nuestros trabajos, oh Señor. Por cada bendición grande o pequeña, Señor, que tú nos das y que aún a veces, Señor, con las que tú nos sorprendes, Señor, te damos gracias. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, a ser agradecidos con todo lo que tú nos has dado y nos sigues dando, Señor. Señor, que las bendiciones que tú nos das las podamos compartir con otros, Señor. Que las bendiciones que tú nos das, Señor, las podemos disfrutar, Señor, con nuestras familias y con las personas que están cerca de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.